vamos a arrancar. Ya tenemos aquí el OK. Y vamos a arrancar en esta segunda parte. Vamos a ver, coge aquello que creas que encaja con lo que tú ya traes puesto de alguna manera, qué es aquello que te mueve o que de alguna manera conecta con las cosas que tú estás buscando, las cosas que tú ansías o con las cosas que tú te gustaría cambiar, si es que te quieres cambiar algo en tu vida. Yo entiendo que sí, porque si estás aquí es porque al menos estás abierto a escuchar algo diferente, algo que te puede poner en un camino diferente para conseguir resultados diferentes. Y bueno, vamos a arrancar y vamos a ver si algo de lo que yo diga hoy te puede situar en el camino de la curiosidad, en el camino de decir, vale, cuéntame un poco más. Simplemente con eso yo me daré por satisfecho. Hemos dicho en la primera parte que se trata de una empresa y se trata de una industria que tiene un reconocimiento a nivel mundial innegable. Es decir, no hablamos de algo que estemos probando, ni hablamos de algo que vamos a ver si funciona o vamos a ver si bueno, la gran duda, y es la gran duda que yo tuve cuando conocí este proyecto, es si yo soy capaz de hacerlo funcionar, si funciona para mí, o si yo tenía las habilidades que veía en esa persona cuando veía a Luis contar esta oportunidad. Yo entendí perfectamente los números, creo que no tenía mucha complicación entender que había 6 grupos que movían 20.000 euros cada grupo mensualmente y eso daba un dinero interesante. La duda era si yo podría ser capaz de encontrar gente que pudiera desarrollar esos grupos con mi colaboración, si yo era capaz de desarrollarlos, etcétera, etcétera. Por lo demás, fui buscando las fuentes, como digo, de información pura, y esa información me fue llevando a que encontraba que era un sistema de distribución poderoso, que era un modelo de empresa, que era una serie de características que para mí, como digo, eran innegables. Era algo que existía, que se podía hacer, que era rentable, que estaba dando muy buenos resultados a muchísima gente en la que yo fui conociendo historias de vida que venían de cualquier tipo de situaciones que te puedas imaginar, de situaciones, bueno, hemos visto en convención gente viviendo en casas de cartón, cortadores de caña, de azúcar, hemos visto situaciones increíbles de gente que un día se decidió, puso los medios y cambió sus resultados. Con lo cual, la única duda seguía siendo esa, si yo podía ser capaz de llevar este proyecto adelante y iniciamos la formación para poder adquirir las habilidades necesarias. Esa tercera parte que decíamos antes, esa creencia personal que te lleva a decir, sí, yo también puedo ser constructor de redes de mercadeo. Bueno, porque lo que es el negocio en sí para mí no tiene ninguna dificultad en entenderlo, quiero decir, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la información, el negocio es fácil de entender. Es fácil de entender que venimos de una sociedad en la que en los años 90 yo recuerdo que todo el mundo ganaba dinero con un móvil en la mano. Yo recuerdo que tenía amigos que no trabajaban en nada, simplemente llevaban un móvil y yo les preguntaba, bueno, ¿tú a qué te dedicas? No, yo pongo en contacto a gente que trae coches de Francia, pero los traes tú. No, 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 no. Hay una persona que trae los coches, yo los pongo en contacto, ellos hablan entre ellos, llegan a un acuerdo y a mí me dan una comisión. Es decir, la intermediación era algo que daba dinero y eso era innegable. Encontrar gente que trabajaba haciendo intermediación. ¿Agregaban valor al producto? No, el coche era el mismo, que salía de Francia, llegaba a la zona de Murcia y en Murcia cambiaba de propietario y esa persona se llevaba un dinero, pero el coche ni por el camino ni le hacían ningún tipo de revisión nueva ni le agregaban nada nuevo, simplemente era la intermediación de tener la información correcta, dónde está el cliente, dónde está la necesidad, dónde está quien tiene que cubrir esa necesidad. Y esa información se pagaba, tenía un valor. Bueno, entender que en el caso de la compra de bienes y servicios de uso continuo y de uso cotidiano, como pueden ser productos de limpieza, nutrición, belleza, estética, el agua que consumimos, que todo eso también tenía una intermediación. Y que cuando íbamos a cogerlo a un supermercado, resulta que por el camino, desde la fábrica hasta llegar a ese supermercado, había ido encareciendo el precio por el camino, incluso desde un 10% hasta un 100%, en ocasiones hasta un 90% de incremento, sin agregarle valor al producto. Es decir, el mismo producto iba cambiando de manos, iba encareciendo su precio, pero no se le agregaba valor. ¿Qué pasa si nosotros rompíamos esa cadena de intermediación con esa X que vemos ahí en el dibujo? Si nosotros hacíamos desaparecer la intermediación, la publicidad, la distribución y nos conectábamos directamente a una fábrica, comprábamos ese mismo producto un poco más barato, podíamos distribuirlo o podíamos recomendarlo para que la gente lo comprara directamente también y nos quedamos esa comisión que antes se quedaban esos intermediarios, esos centros comerciales. A nivel teórico no tenía ninguna duda. La duda era, seguía yo, como sigo diciendo, sigue
Estaba en yo soy capaz de hacer eso, yo soy capaz de adquirir las habilidades para cambiar el consumo de 50 familias, yo conozco a 50 familias, es una de las dudas que yo tenía. Yo no pensaba que podía conocer tanta gente tampoco. Y ese es el proceso que uno va haciendo. Pero a nivel mental, el negocio no tiene ningún tipo de misterio. A veces es tan sencillo. eh, me acuerdo de David cuando dice, voy a seguir hablando un rato más porque, claro, me han dicho que esté una media horita un poco más y realmente en algo vamos a cumplir ese tiempo, ¿no? Pero el negocio es sencillo. El negocio es simplemente eliminar intermediarios, conectar gente a una central de compras y como tú eres la persona que conecta, tú eres la persona que tiene derecho a ganar esa comisión y no hay más misterio. Quiero decir, a mayor gente y mayor volumen de compra, mayor es el pago que nos va a hacer la empresa. Este concepto no es nuevo. El concepto de agrupar nuestro dinero para conseguir mejores precios, para conseguir mejores servicios, ha existido toda la vida. Existía cuando la gente creaba cooperativas para poder sacar sus productos. Es que existía cuando la gente hizo empresas comunitarias, cuando hizo fondos de empleados, cuando hizo asociaciones mutualistas, cuando todo este concepto ya existía. La gente entendía que si se juntaba tenían más fuerza y que si juntaban su dinero alguien iba a estar interesado en mayor volumen de dinero y por tanto iba a poner unas mejores condiciones de salida de producto, de precio, de lo que fuera. Es un concepto que ya existía, es un concepto que... ¿Cuál es el cambio? El cambio es que Amway tuvo la visión de poder repartir esos beneficios con la gente, no solamente en precios más baratos, sino también en entrar en el reparto del beneficio. Y ya posteriormente, cuando Internet revoluciona el concepto, cuando cualquier persona desde su casa, con un smartphone, con un ordenador portátil, puede entrar en el reparto de beneficios de bienes de consumo. Este realmente es un concepto que se revoluciona a partir de Internet y que nos lleva a un juego que ya existía en el que todos jugábamos. Me hace mucha gracia acordarme cuando yo entré en este negocio, cuando yo empecé con mi formación, Daniel, la persona que me dio el plan a mí, me decía siempre, y tú no sabías esto? ¿Y tú no habías leído este libro? ¿Y tú no sabías oído hablar de Carnegie? Y le hacía gracia. Realmente yo era una persona que venía formada de la universidad y tal, pero en contacto con principios de éxito, en contacto con la información que este negocio tiene, yo no había estado. Y me acuerdo que se reía porque le asombraba decir, bueno, pero si eso son cosas como muy básicas, ¿no? Bueno, yo tuve que empezar a leer desde el principio, a leerme cosas como El hombre más rico de Babilonia o como no sé, miro allí porque es donde los tengo, o de Mandino, o de cosas como muy sencillas que me hablaban de principios de éxito tan básicos como pague sea usted antes que a los demás. Y yo decía, bueno, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero nadie me dijo eso. Bueno, empecé esa formación. Y lo digo porque hay un contraste. Yo antes siempre hablaba de que había una información a la que no habíamos accedido, ¿no? Pero ahora me doy cuenta, y este dibujo lo pongo para este ejemplo, ahora me doy cuenta que la información sí estaba ahí. La información la teníamos delante. La información la tuvimos delante siempre, pero no la supimos entender. Porque a este juego hemos jugado todos, al juego del Monopolio. ¿Qué nos decía este juego? Nos pagaban un dinero cada vez que pasábamos por la salida, el 1 de mes, cuando jugábamos, y con ese dinero teníamos que dar la vuelta entera al tablero o pasar el mes. Con el riesgo de que si caíamos en la cárcel, caíamos malos, caíamos, éramos despedidos, íbamos al paro, ese ingreso dejaba de caer porque no pasabas por la casilla de salida. Y por el camino tú ibas pagando a las personas que tenían en ese momento los productos, los servicios, los hoteles, las casitas, como quieras llamarlo, tú tenías que ir pagando para obtener esos servicios. Evidentemente, si tú jugabas solamente a dar vueltas y no adquirías nada, aunque tuvieras la suerte de no caer nunca en esa cárcel, aunque todos los días uno, ¿vale? Permitidme el ejemplo, cada vez que pases por la casilla, tú cobrabas y cobrabas y cobrabas y cobrabas, nunca ibas a ganar el juego. No puedes ganar el juego porque vas gastando durante el camino. Ese dinero se te va acabando. Y hasta incluso si cayeras en casillas que no tuvieran dueño, cosa bastante difícil, pero no te da. O sea, no conozco a nadie que ganara el juego solamente así. ¿Quién ganaba el juego? El que se ponía en el papel de tener la información, la intermediación, de tener el producto, de tener el servicio, de decir, me tienes que pagar por este producto, por este servicio. Pero incluso el que es autónomo, y es el otro ejemplo que ponemos a veces, no solamente el empleado, sino el autónomo si cae en la cárcel estaba en el mismo caso, porque si no puede continuar el camino, tampoco podía ganar. Cuando el autónomo deja de producir porque se pone malo o porque viene una circunstancia como la que tenemos ahora, de estar encerrado en casa, de sin poder atender a tu negocio,
no construyó un activo, no construyó algo que funciona ahí fuera, incluso aunque la gente esté en su casa. Porque la gente está en su casa, pero sí, se sigue duchando, se sigue afeitando. Yo no, pero se sigue afeitando. Sigue consumiendo los productos que consumía siempre. Y, en cierto modo, sigue comprando online. De hecho, la compra online ha subido en estos días bastante. ¿Quién ganaba el juego? Ganaba el juego quien conseguía colocar en el tablero ciertos activos que le daban dinero, incluso aunque él no cayera en esa casilla. Aunque él estuviera en la cárcel, si alguien de los que seguía jugando el juego caía en esa casilla, le ingresaba dinero. La información siempre estuvo ahí delante, pero no la vimos. Yo jugué al Monopoly antes de empezar la universidad, no sé, 1 millón de veces. Y sin embargo, pesó más el discurso de edúcate, busca un buen empleo. Bueno, es verdad que ese discurso venía de personas que tenían una gran afinidad, en este caso de mi madre, ¿no? Y los discursos que vienen con una afinidad eh, social o con cariño, pues parece que calan más, ¿no? El caso es que yo no vi, tenía la información delante, pero no la vi, ¿vale? Porque realmente el negocio, como digo, es sencillo de entender. Tú conectas tu compra a Amway y a partir de que conectas tu compra a Amway, empiezas a conectar las compras de otras personas. Hay más personas que necesitan los servicios, los productos que tiene esta empresa. Hasta que llega un momento en que alguien te dice, oye, mi compra también quiero que sea gratis. Y la conecta directamente él a Amway. Otra persona te va a decir lo mismo. Y luego van a conectar las compras de otras personas. Esa magia que se produce cuando ellos empiezan a conectar sin tu intervención directa, cuando la gente cambia de consumo y consume estos productos que estamos viendo, de hogar, de belleza, de nutrición, sin que tu intervención tenga que ser directa, sin que seas tú quien va conectando a todas las personas, sino por un trabajo que realizaste en un momento, te empieza a producir, empieza a crecer sin tu intervención directa. Esa es la magia de este proyecto. Tú vas a poner tiempo en las personas y tú vas a tener que enseñar de alguna manera a las personas a arrancar, a cómo hacer este negocio igual que lo haces tú. Pero va a llegar un momento en que va a crecer solo y que no va a crecer solo, tú vas a cambiar tu forma de intervenir, va a ser más indirecta. Y esa intervención indirecta va a seguir creciendo mientras tú puedes trabajar en otros grupos. Esa magia no la tienen los negocios que están por ahí fuera y que están sometidos a la incertidumbre de si yo me retiro del negocio, deja de crecer. Esa magia la tenemos en este negocio y en el negocio de marketing de red, y es la que tú de alguna manera tienes que conocer a fondo y tienes que integrar en ti para que de alguna forma tú digas, vale la pena estar construyendo, al mismo tiempo que hago lo que yo esté haciendo fuera, sea un empleo, sea un trabajo de autónomo, sea lo que sea, vale la pena en mi tiempo no productivo cambiar una serie de hábitos para en lugar de dedicarme al ocio, tantas horas, dedicar unas cuantas a construir algo que con el tiempo te puede dar más dinero del que creas ya en tu plan. Pero tienes que formarte. Tienes que entender que es una nueva profesión, y así lo decía el libro con el que hemos arrancado hablando. Los nuevos profesionales, una profesión de futuro, una profesión de presente ya, porque hablaba del siglo XXI. Es una profesión y por tanto tienes que aprenderla, tienes que saber desarrollarla y requiere de una serie de habilidades que se pueden aprender. Esa es la buena noticia. Yo, como os recuerdo, os decía, yo no sé si yo sabría hacer eso, pero para mí fue un alivio entender que había un sistema formativo que te enseñaba a adquirir esas habilidades. Si se puede aprender y yo tengo las mismas características que cualquier otra persona, ¿por qué no puedo aprenderlo yo? Me llevará un tiempo. Mi situación de partida como funcionario, bueno, no es la ideal en el sentido de que no era una persona emprendedora, pero bueno, poco a poco uno va a entender cómo se desarrolla este negocio y va a adquirir las habilidades para poder desarrollarlo. Tú eres una persona de éxito. Tienes que integrar eso en tu software desde el minuto uno. Y voy a intentar explicarte por qué. El éxito es la consecuencia adecuada de una acción. Si yo cojo este vaso y lo tiro al suelo, este vaso se va a romper en 1000 pedazos, porque esa es la consecuencia adecuada. Si rebota en el suelo y me vuelve a la mano, estamos alterando de alguna forma las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, llámale como tú quieras, pero no sería el éxito de la acción. Algo raro habría pasado ahí. El éxito de una acción es la consecuencia innecesaria y la consecuencia que te lleva cuando tú pones unas acciones a un resultado. Por tanto, tú eres un éxito en tu vida, porque tú eres el resultado de las acciones que has hecho hasta ahora. ¿No te gusta el resultado? Cambiemos las acciones, pero eso no quiere decir que no seas exitoso. Todo el mundo podemos llegar al éxito. Tienes que diseñar ese éxito. Tienes que entender cuál es el éxito que tú quieres, no el que tú tienes. Y tienes que decir, yo quiero
este éxito. Probablemente coincida con el que queremos muchos de nosotros porque es el que es conocido como éxito social, ¿no? Dinero, tiempo libre, de acuerdo, diséñalo, pero entiende que tú ya eres una persona de éxito. Tengas el resultado que tengas en este negocio o en cualquier cosa en la vida, es el resultado adecuado a las acciones que has puesto para llegar a ese punto. Y si quieres cambiar los resultados, simplemente empieza a cambiar las acciones. Pero entiende que sin cambiar las acciones, el resultado no puede cambiar. ¿Cómo vas de sueños? ¿Tienes sueños grandes? ¿Tienes sueños pequeños? ¿Tienes sueños de huida? ¿Tienes sueños de evitación, perdón? ¿O tienes sueños de aproximación? Porque no es lo mismo remar para escapar de un país con unas condiciones de vida malas que remar para conseguir una medalla olímpica. Una cosa te aleja, te saca de una situación que no quieres estar. Un sueño de aproximación te lleva hacia una meta soñada que tú quieres conseguir. Bueno, ojo con esto, porque muchas veces caminamos hacia un sueño que no hemos vivido y no sabemos cómo sería tener no sé, un Porsche o tener una casa en una isla. Yo no lo sé, porque no lo he tenido. Pero nos fijamos en el sueño conseguido de otras personas para decir, como veo el resultado en esa persona, como veo la satisfacción, yo creo que eso es lo que yo quiero. Pero por el camino tus sueños van a ir modificándose y tal vez lo que hoy quieras con un deseo ardiente, por el camino cambie. Y llega un día en que digas, bueno, pues yo tampoco quería este coche en concreto o no necesito. Pero bueno, está bien tener ese panel de sueños, está bien graduarlo en sueños, en intervalos para poder decir, voy a caminar hacia este sueño grande, pero por el camino quiero conseguir este tipo de sueños. Y tener claro cuáles son de evitación y cuáles son de aproximación, porque los de evitación te ponen en el camino, te arrancan para hacer el negocio. Y muchos de nosotros arrancamos por un sueño de evitación. Quiero tener la nevera llena, quiero quitar la tarjeta de crédito, quiero cancelar una deuda, pero ojo, los grandes pines de este negocio, los grandes niveles de este negocio, no se llega por sueños de huida. No se llega por sueños de evitación, se llega por sueños de aproximación, se llega por un sueño grande, un deseo ardiente que te lleva a hacer un poco más que los demás para poder llegar a ese sueño. Si no tienes sueños grandes, no pasa nada. Comienza por hacer sueños de evitación, comienza por ponerte en el camino para conseguir esos pequeños sueños y con las acciones que vas a poner por el camino te vas a convertir en una persona soñadora. Y esa persona va a darse cuenta de que si es capaz de conseguir esto, puede conseguir más y por el camino va a crear esos grandes sueños, que al principio muchos no teníamos, pero con el tiempo te digo que aparecerán. ¿Tus sueños son de alta mar o son de puerto? Porque hay peces que viven en el puerto y no quieren salir. Hay peces que saben que si salen fuera, otros peces más grandes se los pueden comer. Y simplemente viven ahí. Saben que en el puerto le pueden caer sus migas, viven tranquilos, nadie se mete con ellos. Y bueno, pagan un precio, están más molestos por la gente, pero realmente están cómodos. O tus sueños son grandes, son de alta mar. Sueñas con ser tiburón, sueñas con ser delfín, sueñas con viajes que no puedes hacer si estás en el puerto. Tienes que poner una serie de metas y una serie de acciones acorde a los sueños que tengas. Ese es el gran secreto. Porque si tus acciones no van en consecuencia de tus sueños, probablemente no los puedas conseguir. Se dice muchas veces que tú eres dueño de tu nave. Tú decides si la estrellas contra las rocas o la llevas al mejor puerto, porque es tu nave. Tú puedes hacer con ella lo que quieras y no existen términos de bien ni de mal, existen términos de éxito. Si la estrellas contra las rocas porque has dirigido el timón hacia allí, será un éxito. El éxito programado a las acciones que tú has puesto. Eres libre, pero ojo, no confundamos libertad con libre albedrío. La libertad es un valor de esencia del ser humano. Nacimos libres todos. Todos nacimos libres por esencia. Lo que pasa es que el camino, la vida nos lleva a veces a no poder vivir o no poder ejercer la libertad con la que nacimos. Y queremos conseguir una serie de metas que nos hagan vivir esa libertad de nuevo. Pero ojo, no confundamos con el libre albedrío. Libre albedrío es hacer lo que yo quiera en función de impulsos, en función de lo que yo en ese momento, digamos de alguna manera, me apetece. Pero yo no sé si es lo adecuado o no. Una persona que se droga es una persona que está ejerciendo libertad, podríamos pensar que sí. Una persona que bebe sin parar durante todo el día, lo hace porque es libre de hacerlo. Bueno, en cierto modo podríamos pensar que sí. Lo que pasa es que está eligiendo acciones que no le llevan a conseguir el éxito que él probablemente pretende. Esa es la diferencia entre el libre albedrío o hacer lo que en ese momento yo creo o considero que debo hacer porque me fijo solamente en mí, en mis necesidades inmediatas, o la libertad de hacer lo que es querido, no lo que quiero, sino lo que es querido. ¿Lo que es querido por quién? Bueno,
lo que es querido por el universo, por las leyes, o lo que es querido simplemente por nuestros sueños que nos están esperando y que quieren que pongamos una serie de acciones para que encaminarnos hacia esos sueños y no hacia otro sitio. Muchas veces hay cosas que no nos gustaría hacer en este negocio, pero tenemos que pensar si nos llevan al sueño o no nos llevan al sueño. Incluso me atrevo a decir algo más. Puede ser que no te guste hacer el negocio de Android. Puede ser que el negocio en sí, las acciones que tienes que hacer a diario, no sean para ti lo más atractivo. ¿Vale? Pero sí es atractivo el sueño hacia el que te llevan. Y simplemente plantéate una pregunta. ¿Tienes otro camino para ir hacia esos sueños? ¿Tienes un camino? Si no lo tienes y sabes que tienes que hacer una serie de acciones, independientemente de que te gusten o no, pero te llevan al sueño, pues las hacemos y ya está. El mérito está, como decía Ángel, en conseguir que te gusten esas acciones que te llevan hacia el sueño. Pero ojo, acciones que te lleven al sueño. Es un negocio de libertad y por tanto respeta, como decíamos antes, que la primera libertad de las personas es decir que no. Si una persona te dice que no, está ejerciendo también su libertad, o su libre albedrío, o como quieras llamarlo, pero lo respetamos perfectamente, ¿vale? Y nos encaminamos a un camino, perdón por la redundancia, nos encaminamos a conseguir esos sueños. Estamos en el punto de partida, vamos a atravesar un desierto, pero estamos descalzos. Al principio, si emprendemos el camino con las habilidades y las herramientas que tenemos hoy en día, pues probablemente estemos condenados a no saber por dónde ir y a sufrir unas condiciones que nos van a retirar probablemente del camino. Por tanto, tienes que alinear las metas con tus sueños. Lo hemos dicho antes. Si yo sueño con algo, necesito tener unas habilidades que me lleven a ese sueño. Tengo que alinear, tengo que equiparme. Si voy a cruzar un desierto, necesito botas, necesito una cantimplora, necesito una gorra, necesito unas gafas, necesito audios, necesito libros, necesito clics, necesito seminarios, necesito convenciones. Necesito dotarme de las herramientas que me van a llevar a atravesar ese camino. Y una vez que tenga esas herramientas, al mismo tiempo que las voy teniendo, puedo ir avanzando en el camino. Si no tengo las herramientas adecuadas, no voy a poder avanzar, porque me voy a encontrar con un ambiente inhóspito y no voy a tener las herramientas para poder avanzar. Pero por otro lado necesito el plano, el mapa, dónde voy. Yo me puedo poner mis botas, me puedo coger mi cantimplora, me puedo poner mis gafas, estar protegido del sol, estar protegido de los animales, de todo, pero luego ¿dónde voy? El desierto es muy grande y no está lleno de señales precisamente para decir tienes que ir por aquí. Tienes que ir siguiendo el resultado de alguien. Tienes que ir mentorizado por una persona que avanza ese camino y que sabe por dónde ir. Pero ojo, no solamente para seguir el camino que él ha seguido. Yo hoy lo hablaba con Daniel y llegábamos un poco a la conclusión de que no tiene por qué ser pisando donde pisó la persona anterior. Tiene que ser donde esa persona que ya llegó te diga por dónde ir. Porque Luis llegó a Esmeralda hace una serie de años y probablemente hoy nos pueda decir, oye, mira, no vayáis por aquí, a Esmeralda también, con mi experiencia se puede llegar por aquí. Pero básate en esa experiencia y en ese conocimiento, no solamente en los pasos que él ha dado, sino en lo que él te diga que son los pasos adecuados al año 2020. Probablemente no sean los mismos de hace unos años, pero esa persona sabe porque ya ha estado allí, sabe y a lo mejor ha recorrido un camino, pero una vez que está allí sabe que por otro se puede llegar. Haz caso, integra en ti el principio de autoridad. El principio de autoridad es algo con lo que muchas personas no venimos equipados. Tenemos que hacer las cosas cuando pasan por nuestra mente y entendemos que son buenas para nosotros. Eso no es principio de autoridad. Eso es analizar las cosas por mí mismo. El principio de autoridad es cuando yo algo no lo veo, todavía no lo veo claro, pero sé que la persona que me lo está diciendo no quiere ningún mal para mí. Y por tanto, hago caso, sin necesidad de verlo todavía yo. Y por el camino, cuando arranco a hacer, lo veo. Y digo, tenía razón. Pero no te esperes a verlo tú, porque si no te estás perdiendo mucho tiempo en ese camino. Busca tus herramientas, como decíamos, las hay en el negocio, busca tu mapa, busca las personas con resultado que te puedan llevar y emprende ese camino hacia ese éxito que tú planifiques. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería ese mapa? Por la experiencia que tenemos, por lo que nos cuentan las personas con resultado que escuchamos, por los que nos cuentan nuestro propio diamante, el proceso que hay que hacer podría resumirse así. Primero, conoce, usa y recomienda los productos de la empresa. Punto número uno. Punto número uno. No empieces por el 2, empieza por el 1. Si nos dicen esta lista, ¿por qué vamos a empezar por el 2? Empieza por el 1, conócelos, úsalos y recomiéndalos. Tienes 90 días para devolverlos, si no son los que a ti te gustan, si no tienen la calidad que tú recomendarías, si no son acordes a las personas que tú conoces ahora y crees que no vas a encontrar una lista de personas, lo que tú consideres. Tienes 90 días para que te devuelvan absolutamente todo.
Empieza por el 1. Conoce, usa y recomienda los productos de la empresa. Conoce el plan de marketing. A fin de cuentas vas a tener que presentárselo a la gente. Conoce los números, cómo se gana el dinero. Nadie puede ir a un sitio si no sabe qué hay ahí, cuál es el premio, qué me van a pagar, cuánto pagan cuando consigue ciertos niveles. Conócelo, porque eso te va a activar el sueño. Fórmate. Fórmate. Un audio mínimo al día, 20 minutos mínimo de lectura al día. Cuando decimos mínimos, a buen entendedor, si tú haces lo mínimo, obtendrás resultados mínimos. Pero como tú quieres lo máximo, acaba tú la frase. Un audio mínimo al día, 20 minutos de lectura al día, un clic empresarial a la semana, seminarios, convenciones y cualquier otro evento que te promueva tu equipo. Documentación. Documéntate, tienes la guía del éxito, tienes dosieres del equipo, dosieres de productos, incentivos, tienes un montón de documentación que manejamos y que te podemos hacer llegar para que tú puedas conocer tu negocio. Recuerda lo que decíamos, tienes que tener una información válida más una creencia en ti, pero la información la necesitas. Ponte metas mensuales. Alguien que no sabe dónde va ya ha llegado. Si tú no tienes metas mensuales, si no pones metas con tu equipo, no estás utilizando el plan. Estás caminando y puede ser que estés caminando incluso rápido, pero quizá no en la dirección correcta. Piénsalo. Piensa que puedes estar atravesando un desierto corriendo a máxima velocidad, pero a lo mejor tu sueño no está allí, está en el otro lado. Velocidad y acción no tiene que ver con estar en el camino correcto. Tienes que poner velocidad, tienes que poner acción, pero tienes que saber dónde vas. Y sé proactivo en el equipo. Sé alguien que se ofrezca, sé alguien que diga, oye, yo puedo hacer este taller de este producto, yo me lo preparo, o yo puedo conseguir esta sala para reunirnos, o yo puedo actualizar esta lista de precios. Siempre hay algo que puedas hacer. Siempre hay algo que puedas ofrecer al equipo para que el equipo se construya entre todos. Piensa que es tu negocio. Piensa que hasta que no seas proactivo, hasta que no seas una persona que realmente está activada y que realmente está creando, estás haciendo el negocio de otra persona que te está enseñando mientras construye su red para que tú aprendas a construir la tuya propia. Y contra todo esto que hemos dicho, contra todo este camino que está pautado y que está diseñado, hay un gran enemigo que se llama intermitencia. Y este enemigo tenemos que conocerlo. Esto nos lo contaron en un seminario bueno, aquí en la zona de Alicante, no recuerdo el orador, pero me impactó mucho y a partir de ahí empecé a leer mucho sobre este tema. Y él decía que había un sistema diseñado, que no es un sistema casual. Es un sistema que se ha diseñado para que 8, 9, 10 familias en el mundo controlen prácticamente el 95% del dinero. Esta intermitencia provoca que tu mente desconecte, que tu mente no consiga ese compromiso para alcanzar los sueños. Mira, cada 6 días, uno libre. Eso se diseñó así. Piensa que cuando en otros momentos de la historia, en la Revolución Francesa, por ejemplo, se aprieta mucho al pueblo, el pueblo acaba cortándole la cabeza a los reyes. Es decir, no puedes apretar tanto. Entonces, cuando diseñan un sistema de esclavitud encubierto de alguna manera, como algunos dicen, en plan humor, para que las personas estén trabajando, no promuevan revoluciones sociales, al mismo tiempo estén controladas. Cada 6 días uno libre, cada 6, 7 semanas un puente, cada 11 meses un mes libre, y esto impide el desarrollo de la disciplina y la fuerza de voluntad. En el momento en que uno abandona sistemáticamente cada cierto tiempo el camino que le está llevando, la disciplina y la fuerza de voluntad no se crean. Por eso en este negocio nos dicen todos los días, y no paran de repetirnos en todas las conferencias que vamos, todos los días. Si hay algún problema no lo detecto. Me dice ahora reconexión exitosa. Seguimos a ver qué pasa, ya estamos terminando, nos queda nada. Decía que convierte tus metas en bidireccionales. No solamente es importantísimo que estés centrado en las metas de las personas que forman parte de tu negocio hacia abajo, por decirlo de alguna manera, que luches por las metas de ellos porque de ahí van a llegar las tuyas, pero eleva tu nivel de conciencia hacia arriba. No es lo mismo tener un platino en Murcia que tener una esmeralda. No es lo mismo tener un platino en Alicante que tener una esmeralda. Los equipos se vuelven más fuertes y eso hace que yo lucho por la meta del esmeralda de Lola o del esmeralda de José y pongo lo que yo pueda poner de mi parte, porque eso hace mejor mi negocio, porque eso me hace más fuerte cuando yo presento un negocio y puedo presentar personas con resultado aquí a 40 kilómetros sin necesidad de irme a Santander. Eso hace más fuerte el negocio de Luis. Eso hace que cuando vayamos a las convenciones vayan 4, 5, 6, 10 esmeraldas y eso nos convierte más fuertes. Cuando tú veas eso y elevas tu nivel de conciencia y sabes que esto es un equipo que no tiene crossline, que lo que tiene es una fuerza
común, de gente muy formada, que puede entre todos trabajar para un negocio común, eso será un salto de calidad importante. Y tienes que asentar los principios de éxito. Si ese principio de éxito es el que compartimos todos, ser esmeralda, ser diamante, saber llevar unas finanzas fuertes, saber influir en las personas, eso tienes que asentarlo primero, porque esas personas saben hacer eso ya. Si tú asientas esos principios, puedes caminar hacia allí, si no, no puedes llegar. No puedes llegar a un nivel de esmeralda sin las habilidades que requiere una esmeralda. Tienes que asentar esos principios de éxito, tienes que saber pues todo lo que estamos educándonos. Tienes que elevar ese nivel de conciencia. Cuando eleves ese nivel de conciencia, ese juego en el que has jugado hasta ahora va a girar, va a cambiar y va a ser tu juego. Es un juego que sí puedes ganar. Es un juego que puedes construir en equipo. Es un juego que te puede llevar a que seas tú la persona que controle el tablero, la persona que tenga el control de sus finanzas y el control de su vida y que consiga las metas y los sueños que se haya propuesto. Esperamos que os haya servido, que os haya aportado algo y la persona que te invitó puede en este caso presentarte más información y asesorarte sobre cómo arrancar en el negocio. Un saludo y buenas tardes.